Brothers: A Tale of Two Sons Remake. Esta mejorada versión del juego que salió hace 11 años guiarás a dos hermanos en un mundo de fantasía. Tendrás que resolver puzzles, hacer misiones de sigilo y conocer a las diferentes criaturas que te ayudarán en el camino o intentarán acabar contigo. Es un juego corto pero con una historia que te cautivará y hará que no quieras parar de jugar. Diseñado para jugar en cooperativo, ya que cada uno controlará a uno de los dos hermanos, cada cual con mecánicas que necesitas para avanzar. El juego ya ha salido y está traducido al español. Outlast Trials. Este conocido juego de terror que cogió fama gracias a los streamers ha estrenado su entre comillas tercera parte, en el que tendrás que sobrevivir a los horrores y completar la terapia, con el añadido que ahora puedes jugarlo solo o con amigos. Este ambientado en la Guerra Fría, en el que en la corporación Murkoff busca nuevos métodos de control mental y lavado de cerebros, todo a favor de la ciencia y el beneficio propio. En este juego, además del sigilo, también te darán herramientas que puedes usar contra los enemigos, además de poder mejorarlas. El juego ya está a la venta, cuenta con reseñas muy positivas en Steam y aunque está doblado al inglés, está traducido al español. Windblown. Cambiando de género, y si te gusta la acción frenética y los roguelike, está este juego similar a Hades. Este destaca por la variedad de armas, en la movilidad rápida y el plataformeo, en el que poniendo a prueba tus habilidades tendrás que derrotar a diferentes enemigos y bosses con tus amigos esquivando una intensa lluvia de balas y ataques. Es un juego exigente como dicen sus desarrolladores, tendrás que aprender patrones de ataque de los enemigos y aprender de tus errores para seguir avanzando. Lo más destacable del juego es que puedes jugar con amigos ayudándoos mutuamente, y la verticalidad, ya que podrás esquivar ataques saltando, algo que la mayoría de juegos de este estilo no tiene. El juego saldrá en Early Access este 2024 en Steam sin fecha confirmada. Los desarrolladores han dicho que seguirán mejorando el juego. Esperemos que añadan el español como idioma. Towerborn. Este juego creado por los desarrolladores de Banner Saga, tendrás que crear a un as, que será el personaje que utilizarás y solo o con amigos explorar los alrededores del campanario Vilfrey para acabar con los diferentes enemigos. Después de completar las misiones podrás reforzar equipo y otras cosas que todavía no han desvelado. Podrás cambiar el nivel de dificultad que se adapte a ti y a tu equipo. Han confirmado un mundo en constante evolución y contenido de temporadas para que no te quedes sin lugares que explorar o enemigos que vencer. En la página de Steam advierten que necesitas suscripción de Xbox Game Pass o Live para jugar, que espero que lo cambien en el futuro. El juego todavía no estará en español y no tiene fecha programada. Little Nightmares 3. Este juego de puzzles y terror de Supermassive saca su tercera parte. En este acompañarás a Lou y a Lon, que buscan la forma de escapar de la nada, afrontando los miedos de tu infancia solo o con un amigo. No da muchos detalles sobre este juego, simplemente que saldrá este año. Estará traducido al español y esperemos que en los próximos eventos de verano anuncien fecha definitiva, además de más detalles. 33 Immortals. Personalmente, y escríbeme en comentarios qué opinas tú, pero los juegos indie son los que más innovación e ideas locas traen a los videojuegos. Lo digo porque este ya que es un roguelike cooperativo para 33 jugadores. En él tendrás que jugar como un alma condenada y revelarte en el juicio final. Tendrás que derrotar jefes colosales y enfrentarte a la ira de Dios por la vida eterna. En este juego contarás con diferentes habilidades y con los otros jugadores sobrevivir a las diferentes batallas, que solo aguantarán los más fuertes. Tiene un sistema de perks para mejorar tus habilidades y pasivas, y saldrá en la Epic Games Store. Hyper Light Breakers, la segunda parte de Hyper Light Drifter, ahora cooperativo y en 3D. En este juego tendrás que derrotar al Rey del Abismo solo o con amigos, en un gran mapa de mundo abierto con combates frenéticos y gran movilidad. Tendrás diferentes armas y habilidades para perfeccionar tu build, además de mejorar tu asentamiento, añadirá más personajes y mejoras. El juego estará en español próximamente, ya que no tienen fecha definitiva, y saldrá en Early Access. Surmount, este divertido juego indie de escaladores en el que tendrás que recorrer el mapa solo o con amigos para llegar a la cima. Tendrás que engancharte a los diferentes elementos del mapa para impulsarte e incluso aprovechar las corrientes de aire desarrollando tu propio estilo. El juego no estará en español, aunque no es un inglés muy difícil de entender y el juego es sencillo. Saldrá el 9 de mayo y si lo quieres probar tienes demo en Steam.
Warhammer 40.000 Space Marine 2, la segunda parte de este juego de rol y aventura en el mundo de Warhammer 40.000. Gráficamente se ve espectacular, muy frenético y ahora puedes jugarlo con amigos, derrotando jefes finales y hordas de criaturas. Me encantaría hablar algo sobre el lore para la gente que le gusta el juego, pero sinceramente no me sé la historia. El juego saldrá en español con voces en inglés este 9 de septiembre. Age of Water, juego de supervivencia MMORPG en una tierra posapocalíptica cubierta de agua con un tráiler muy divertido y bastante loco. Una mezcla acuática entre Rust y Mad Max. Tendrás que capturar barcos o crear el tuyo, comerciar, luchar, extraer recursos y descubrir los secretos. Da un poco de miedo ya que es el primer juego de la compañía y han optado por un MMO, pero su editor es los de War Thunder, así que puede ser un juego que con algo de publicidad y si sale bien y divertido puede hacerse un hueco en la biblioteca de quien le guste este tipo de juegos. Saldrá en español con voces en inglés este 18 de abril. Headquarter World War 2. Definen este juego como un juego ágil de estrategia por turnos en el que cuentan tus tácticas de batalla y gestión militar. Podrás controlar a Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, controlar tropas para asaltar búnkeres, controlar casas y ganar duelos de tanques. Visualmente se ve increíble con muchos efectos de destrucción, diferentes tipos de unidades y mapas. Lo mejor es que tiene editor de mapas multijugador, o lo que dará más vida al juego. Saldrá en español con voces en inglés este 11 de abril. For historical accuracy and engaging gameplay. With infantry, towed guns, tanks, and armored vehicles, you'll have a wide array of troops to command. Rodwood, hack and slash de 1 a 4 jugadores en el que tendrás que enfrentarte a diferentes criaturas en un juego similar a Castle Crashers. Además podrás crear nuevas armas, conseguir recompensas y mejorar tu asentamiento antes de la exploración de mazmorras. Se ve increíble para jugar con amigos. Es de los creadores de Don't Starve y aunque todavía no esté en español, quizás en un futuro lo implementen, aunque no tiene fecha. Terminator Survivors. Es lo que le faltaba a la saga de ciencia ficción, un juego de supervivencia en mundo abierto y puede sorprender. Encarnarás a un superviviente tras el juicio final. Podrás jugar solo o con amigos, en busca de recursos para construir tu base, aunque serás perseguidos por las máquinas de Skynet u otras facciones rivales. Si te gusta la saga Terminator, añadir que aparecerán personajes emblemáticos de la saga y tendrás que descubrir más detalles de lo que ha pasado en la Tierra para cambiar el destino de la humanidad. Contarás con diferentes armas, pero a veces el sigilo será tu mejor opción. El juego saldrá en español con voces en inglés el 24 de octubre. Temtem Swarm. Se ha puesto de moda hacer Survivors y Crema ha aprovechado la oportunidad para hacer Temtem en uno cooperativo, en el que podrás capturar, fortalecer y evolucionar a tus Temtem en las batallas cooperativas de hasta 3 jugadores. Tendrás que enfrentarte a hordas de enemigos o derrotar a diferentes bosses. Sin duda alguna se ve que quieren ir a por todo con este título y espero que les salga bien, ya que Temtem fue un gran juego. Saldrá en español el tercer trimestre de este año. Ready Steady Ship, el tipo de juego por excelencia cuando hablas de juegos cooperativos para jugar con amigos. El juego más similar sería Overcooked, pero en una fábrica, usando herramientas y equipamiento para hacer cintas transportadoras más eficiente. También habrá trampas que pueden hacer que pases un buen tiempo en el banquillo o trolear a tus amigos. Tienes demo en Steam si quieres probarlo, sale en español el 19 de abril. Super Tierra, nuestro hogar. Prosperidad. Libertad. ¿Qué hay? Democracia.
nuestro modo de vida. Anda. Hola. Pero la libertad hay que ganársela. ¡No! ¡Santa libertad! ¡No! ¿No te suena? Escenas como esta se repiten por toda la galaxia ahora mismo. Tú podrías ser el siguiente. Así es, a no ser que tomes la decisión más importante de tu vida. Demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre. Únete a los Helldivers. Forma parte de la élite que mantiene la paz. Descubre formas de vida exóticas. Y propaga la democracia gestionada por toda la galaxia. Sé un héroe. Sé una leyenda. Sé un Helldiver. Dejad un like si queréis más juegos cooperativos y suscribíos para no perderte ningún vídeo. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te interesa. Adiós.